Hola, ¿cómo están? Deseando que se encuentren muy bien, hoy vamos a ver un tema muy interesante. El tema es mitos y leyendas. Comenzamos. A los relatos imaginarios que narran el origen del mundo y de la humanidad se les conoce como mitos. Son también narraciones que relatan acontecimientos sobrenaturales y que expresan el pensamiento religioso de un pueblo. Todos los pueblos del mundo a lo largo de su historia han creado mitos para explicar el origen del mundo, del universo, de la humanidad o el porqué de los fenómenos naturales. Estas narraciones son muy antiguas y se transmiten de generación en generación para responder a las preguntas básicas de una comunidad sobre su origen, existencia y destino. Existen mitos que tratan diversos temas. Por ejemplo, cosmogónico narra la creación del mundo. Teogónico relata el origen y la historia de los dioses. Etiológicos explican el origen de los seres y de las cosas. Escatológicos narran el fin de un pueblo, de una raza o del mundo. Características: narraciones fantásticas y anónimas, transmitidas de generación en generación de manera oral. Temas: el origen del universo, el pasado de un pueblo, creación del mundo, civilizaciones antiguas, por ejemplo, Maya, China, Mesopotamia, Egipto, etc. Los personajes suelen ser seres divinos, mitológicos, heroicos, de quienes se cuenta su origen, su vida o sus hazañas. Da características humanas a lo divino y ofrece causas religiosas y éticas sobre la formación del universo, de la tierra o de la naturaleza y del ser humano. ¿Por qué es importante el mito? Los mitos responden imaginariamente a preguntas humanas fundamentales y les dan forma, las convierten en un relato y una serie de valores. Por eso son importantes para las culturas de las que surgen, pero además reflejan y contienen los valores, principios y razonamientos de la cultura donde se origina. Por eso son importantes para la historia y la antropología, ya que permiten comprender cómo pensaban y sentían las sociedades antiguas. La leyenda es un relato tradicional que surge de personajes, lugares o hechos reales, que al ser transmitido de manera oral y de generación en generación, se le han añadido elementos ficticios, fantásticos o maravillosos. Una característica de estos relatos es que los lugares y tiempos que se mencionan son localizables y conocidos para quien los cuenta y quienes lo escuchan. Características de las leyendas. Da características humanas a la naturaleza, por ejemplo, sentimientos, pensamientos, razonamiento, etc. Los temas de los cuales trata ofrecen explicaciones parciales de la realidad o bien anécdotas. Sus personajes son variados, desde hombres comunes hasta la naturaleza o sobrenaturales, fantasmas, fuerzas de la naturaleza, seres fantásticos, etc. Se relatan hechos probablemente reales. Sus
sucedidos en lugares que existen. Los hechos han sido deformados por la imaginación popular, convirtiéndose en parte de su cultura. Semejanza. No tienen autor. Generalmente es anónimo, porque toda la comunidad puede agregar o suprimir partes del relato. Esto sucede de manera simultánea, por lo que frecuentemente se generan diferentes versiones de un mismo mito o de una misma leyenda. Ofrecen explicaciones sobre orígenes, da identidad a la comunidad que los genera, promueven valores propios de la comunidad que los adopta, tiene elementos sobrenaturales y fantásticos, se transmiten de generación en generación, son colectivos y de tradición oral. La comunidad donde se desarrolla el relato es el centro del universo y traspasan las barreras del tiempo. Actividad. Con tu familia llena este cuadro en tu libreta, con la información de los mitos y las leyendas que has leído con ellos.